Sabemos que los próximos días, las próximas semanas serán clave, ¿no?, para la situación del registro de formalización que se creó hace varios años y de los cuales lamentablemente solo han logrado formalizarse 2.4%, o sea, no se llega ni siquiera al 5%. Este fin de semana se publicó el decreto supremo que aprueba justamente el reglamento de la ley 3221-3 que amplía el Reinfo, y entre los cuales se encuentra un punto en la que se permite transferir de titularidad por sucesión cuando el titular fallece. Algo que ha sido criticado incluso el día de hoy. Hablamos temprano con la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, la congresista Diana González. Así que vamos a escuchar lo que tiene que responder y la explicación del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo. Está con nosotros. Ministro, buenas tardes, bienvenido a RPP. Sí, ministro, lo escuchamos. Vamos a mejorar la comunicación con el ministro Jorge Montero Cornejo. Sabemos que él tiene una cita el día de mañana, martes 20 de mayo, en la Comisión de Energía y Minas, justamente para explicar este tema del reinfo hereditario, ¿no? Algo así, digamos, ha hecho referencia la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana González, quien el día de hoy criticó abiertamente esta situación. Y no fue la única parlamentaria. Sabemos que hay bancadas dentro del Congreso de la República quienes también han mostrado una postura contraria a lo publicado el domingo de ayer a través del decreto supremo. Así que vamos a escuchar justamente la explicación y el descargo que tenga que hacer el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. Ministro, buenas tardes, bienvenido a RPP, ministro. Valeria, buenas tardes. Muchas gracias por tu atención. Ministro, en principio coméntenos justamente este punto que ha generado ruido y crítica en algunas bancadas del Congreso de la República. Esto que se llama como que el reinfo, plantea que el reinfo se pueda heredar en caso el titular fallezca. Ya, bien. Gracias, Valeria, por la pregunta. Así puedo explicar de qué se trata esto. En realidad, aquí no estamos hablando de ninguna herencia, porque de lo que estamos hablando es de la transferencia de la titularidad. Estamos hablando de la transferencia de la titularidad cuando fallece un titular de un reinfo vigente. De un reinfo vigente, no de reinfos suspendidos y tampoco de actividades ilegales. Para eso no existe, no nos estamos refiriendo a ilegales o a reinfos suspendidos, nos estamos refiriendo a la transferencia de la titularidad en caso fallezca el titular de un reinfo vigente. ¿Y por qué hacemos esto, Valeria? Porque nosotros, en primer lugar, tenemos que darle la oportunidad a la sucesión del titular fallecido de un reinfo vigente. Tenemos que darle la oportunidad a la sucesión para que ellos continúen con su proceso de formalización en el marco de la ley 32.213. Ellos, si están vigentes, es porque están avanzando en su proceso de formalización. Son un reinfo vigente que está avanzando en su proceso de formalización. Por lo tanto, a la sucesión legal inscrita en registros públicos del titular fallecido se le va a dar la oportunidad que continúe con su proceso de formalización en el marco de la ley 32.213, que indica claramente que el proceso de formalización concluye el 30 de junio del 2025 o también permite una ampliación, legisla una ampliación de 6 meses
por única vez hasta el 31 de diciembre del 2025. O sea, en el marco de esa ley que está rigiendo en este momento, digamos, la dinámica de los reinfos, es que se inscribiría esta transferencia de titularidad en el marco de esta ley. Ministro, eso es. Ministro, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona, el titular, todavía no se ha formalizado, está en proceso de formalización, es decir, es un minero informal, valga para ser más precisos con los términos? Este minero informal que está dentro del Reinfo en busca de una formalización, si fallece, esta ley le permite transferir a su hijo, o sea, heredar, claro, heredar su registro a otra persona. A ver, Valeria, lo que se transfiere es la titularidad del Reinfo a la sucesión, podrían ser los hijos, del titular fallecido de un Reinfo vigente, en proceso de formalización. Entonces, se le indica, se le da la posibilidad a la sucesión del titular fallecido para que prosiga con su proceso de formalización de su Reinfo vigente en el marco de la Ley 32.213, que determina plazos para la formalización minera, que determina plazos para digamos, la caducidad o la suspensión ya de los reinfos en nuestro país. Entonces, eso, perdón, Valeria, para terminar. La otra opción es si no le damos a estas personas que son la sucesión del titular fallecido la posibilidad de que continúen con su proceso de formalización, caerían inmediatamente en la ilegalidad. Y eso sería un acto indebido porque el titular ha estado trabajando su proceso de formalización. Tiene un Reinfo vigente, ha fallecido, ¿por qué lo vamos a lanzar a la ilegalidad? Cuando sus sucesores pueden seguir en el marco general de la Ley 32.213, podrían continuar aún con su proceso de formalización. No hay ninguna razón para, en la medida en que son reinfos vigentes en proceso de formalización, no habría ninguna razón para negarles ese derecho. Además, hay otros aspectos importantes. Digamos, los impactos ambientales que tienen operaciones mineras tienen que tener un titular. Si no, la mitigación y la rehabilitación las tiene que asumir el Estado. En cambio, un Reinfo vigente que está en operaciones y que genera los impactos que genera una operación de esa naturaleza son de exclusiva responsabilidad del titular. Entonces, no podemos desligar el Reinfo vigente de un titular que es el responsable de sus impactos, porque si no, nosotros, el Estado, tendría que asumir eso y no hay razón para que eso suceda. Ministro, por otro lado, hubo crítica, justamente hablábamos con algunos especialistas de que en primer lugar la congresista Diana González hoy por la tarde nos decía que el Ministerio de Energía y Minas había trabajado, digamos, este marco, este decreto supremo, fuera justamente de la responsabilidad que le tocaba. Es decir, aplicar esto de la transferencia de titularidad por sucesión no estaba dentro, digamos, de los ámbitos que tenía, digamos, que legislar o trabajar el Ministerio de Energía y Minas. Y por otro lado, también nos comentaban algunos especialistas por qué, digamos, aplicar este tema de la sucesión de la titularidad si el Reinfo fue una medida excepcional. ¿Cuál es la explicación allí, ministro, un poco para entender también cuál es la postura del Ministerio de Energía y Minas? Claro, mira, la normatividad que regula la transferencia de la titularidad ya existe. Está en el Decreto Supremo 018-2017 de Energía y Minas, del 1 de junio del 2017. ¿Eso no es algo nuevo entonces? Es que lo estoy explicando para que quede claro.
el concepto de transferencia de titularidad en el caso del fallecimiento del titular de un reinfo vigente es algo que está ya legislado en el Decreto Supremo 018-2017, Energía y Minas. Allí se indica claramente de que se puede transferir por sucesión a la titularidad de un reinfo cuando fallece el minero informal. Lo que indicaba este Decreto Supremo del año 2017 es de un minero informal titular de una concesión minera. Okay. Entonces, nosotros en este Decreto Supremo, en el marco de la tercera disposición complementaria transitoria, lo que hacemos es modificar el Decreto Supremo 018 y decimos lo mismo. Puede transferir por sucesión la titularidad de la inscripción de un reinfo cuando fallece el minero informal titular de un registro, de una inscripción. Entonces, ese es el matiz que se le da. En el año 2017 se daba la posibilidad de la transferencia de la titularidad en el caso de un reinfo que era a su vez titular de concesión. Ahora se hace una modificación y se dice, oye, se da esta posibilidad de transferencia de titularidad a un reinfo vigente. De repente no es titular de una concesión, pero está vigente. Okay. En el marco de la formalización está vigente. De repente no es titular de la concesión, pero sí se encuentra en una situación de vigente. No lo vamos a lanzar a la ilegalidad, sino le vamos a dar la posibilidad de que mantenga la sucesión, mantenga los esfuerzos de formalización en el marco de la ley 32.213 que define las fechas o el 30 de junio o el 31 de diciembre como fecha máxima de funcionamiento y operatividad del reinfo. Ahora esto está relacionado con personas que están con reinfos vigentes. Ministro, la fecha máxima será el 31 de diciembre de este año, es decir, no se contempla otra ampliación de reinfo posterior al 31 de diciembre de 2025. Valeria, no se puede. La ley es clarísima. La 32.213 dice, el proceso de formalización de los reinfos culmina el 30 de junio del 2025 y se da la posibilidad de que se amplíe a solicitud, a requerimiento del Ejecutivo, se puede ampliar por única vez 6 meses más, hasta el 31 de diciembre de 2025. No hay más. Se acabó ok, entiendo esto, ministro. Ahora, el tema de la depuración de reinfos, de personas de repente que están dentro del registro, ministro, que pese a que están justamente en este listado, no han hecho nada más para lograr la formalización. ¿Qué va a pasar con ellos, ministro? ¿Se va a depurar? ¿Desde cuándo ya se va a empezar a depurar? Algo nos había adelantado el director, justamente formalización de su cartera. Sí, mira, Valeria, para mantener tu reinfo en condición de vigente, tú tienes que cumplir 3 condiciones. Para ser reinfo vigente, 3 condiciones. La primera es tener un instrumento de gestión ambiental presentado. No estoy diciendo aprobado, estoy diciendo presentó su instrumento de gestión ambiental para evaluación. Tiene su cargo de haber presentado su instrumento de gestión ambiental. De eso se trata. Segundo requisito, tener un RUC activo en renta de tercera categoría. Que eso se hace online. Sí. Y tercera condición, contar con una declaración de producción semestral. Tener declarada tu producción semestral. Esas son las 3 condiciones que se requieren para tener un reinfo activo. Entonces, nosotros nos preguntamos, si los titulares de los reinfos suspendidos, porque no cumplen estas 3 condiciones, o no cumplen alguna de estas 3 condiciones,
no reparan la situación es que porque sinceramente ya no les interesa. Totalmente de acuerdo. No les estamos pidiendo, no les interesa. Exacto. Entonces, ya, si no presentan un RUC, si no presentan un instrumento de gestión ambiental y si no declaran su producción semestral, sencillamente o ya no están en estos negocios o simplemente no les interesa o están haciendo un mal uso de su reinfo. Por lo tanto, nosotros en esos casos, cuando estas personas no expresan en los próximos 45 días calendarios, no expresan interés en seguir su proceso de formalización, no completan su información, entendemos de que estas personas o ya no están en los negocios de la minería, o no les interesa, o están haciendo un mal uso de su reinfo. Y de repente favoreciendo a los ilegales. Exacto. Por lo tanto, se les inicia el proceso de exclusión y quedan excluidos. ¿Cuándo inicia ese proceso de exclusión, ministro? El día de ayer comenzó. Ajá. El día de ayer comenzó, están en el primer día y tienen 45 días calendarios para poder completar su IGAFO, presentar su instrumento de gestión ambiental, tener un RUC activo en tercera categoría y contar con la declaración de producción semestral. Tienen tiempo más que suficiente para cumplir con esos requisitos. Después de los 45 días calendarios, los reinfos suspendidos que no demuestran reacción, que no demuestran interés, que ya no están haciendo actividad o que están usando su reinfo para, digamos, actividades ilícitas, quedan evidentemente excluidos. Es decir, ministro, para que quede muy claro, porque eso es muy importante, se ha criticado muchísimo si ha funcionado o no Reinfo, que empezó como una medida, como mencionábamos al inicio, ministro, una medida excepcional, pero que lamentablemente se volvió la regla del juego. ¿Qué quiere decir, ministro? Que la primera semana de julio ya se empezará a excluir y a limpiar y a quedarse con los mineros que sí quieren formalizarse en el registro y sacar a los que o no han cumplido con las exigencias del gobierno, o en todo caso va a quedar evidenciado que han utilizado Reinfo como una forma de escudo para hacer otras actividades fuera de la ley? La primera semana de julio, ¿correcto? Exactamente. Exactamente, eso es exactamente lo que está sucediendo, Valeria, lo hemos comprendido perfectamente bien y lo estamos diciendo con toda claridad. Eso es. Ahora, solamente quisiera, Valeria, añadir de que efectivamente el Reinfo es un registro impulsado por el Ministerio de Energía y Minas desde el año 2017 con una naturaleza temporal. Exacto. No ha sido el Ministerio de Energía y Minas el que ha postergado la vigencia del Reinfo. Los Reinfos han sido postergados sistemáticamente hasta en 3 oportunidades por decisiones de los distintos legislativos. Eso también hay que decirlo por el claramente. Congreso. Por el Congreso de la República, ministro. El año pasado pensábamos que era el fin del Reinfo y fíjese lo que ocurrió. Está vigente y ya están las acciones que usted acaba de mencionar.